Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si tienes cualquier duda o quieres que trate algún tema en próximos episodios, puedes escribirme a la dirección de correo electrónico eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El contenido de este podcast tiene exclusivamente fines informativos y divulgativos. En ningún caso debe tratarse como una recomendación personalizada de compra, venta o mantenimiento de valores, fondos de inversión o cualquier otro instrumento financiero mencionado. La publicación de este podcast es a título personal. Las opiniones expresadas reflejan únicamente el punto de vista del autor en el momento de su emisión y pueden cambiar sin previo aviso. Cada inversor debe analizar su situación financiera personal, su horizonte temporal y su perfil de riesgo antes de tomar cualquier decisión de inversión. El autor no se responsabiliza de las decisiones de inversión tomadas por los oyentes, siendo cada inversor el único responsable de sus propias acciones y resultados. Bien, pues sin más dilación vamos con el capítulo de esta semana. Os traigo esta semana un capítulo diferente, un capítulo donde os quiero enseñar cómo funciona el sistema tributario desde la legalidad. Se trata de conocer bien el sistema, adaptarnos a él y dentro de la legalidad escoger los mejores mecanismos para pagar los menores impuestos posibles a la vez de hacer crecer nuestro patrimonio de forma eficiente. Bueno, este capítulo tiene un poco más que ver tanto con la divulgación financiera como con la fiscalidad. Y el título refleja bastante bien lo que vamos a hablar, que es el secreto de los ricos para no pagar impuestos. Mirar, muchas personas con ingresos altos y grandes patrimonios terminan pagando proporcionalmente menos impuestos que quienes trabajan por un salario. Esto no es necesariamente una evasión ilegal, sino una consecuencia de cómo está diseñado el sistema fiscal y de ciertas estrategias financieras que los ricos conocen y aplican y que tú como inversor al menos deberías de conocer. Vamos a empezar poniendo en contexto la diferencia entre ingresos laborales y ganancias de capital. Una de las claves es que la mayoría de las personas tributan impuestos principalmente sobre su salario o ingresos laborales, que están sujetos a tasas relativamente altas. En cambio, los ricos generan una gran parte de sus ingresos a través de activos e inversiones, como acciones, inversiones financieras, bienes raíces o empresas. Estos tipos de ingresos a menudo se gravan de forma distinta. Vamos a verlo en el capítulo con varios ejemplos. En concreto, ingresos laborales, impuestos sobre la renta con tasas bastante progresivas y como norma general, si tenemos una base imponible elevada, pues nos iremos a una base imponible bastante alta. Ganancias de capital. Impuestos aquí son bastante más bajos e impuestos diferidos si no se venden los activos. Esto lo veremos un poquito más adelante. Ingresos pasivos por dividendos o intereses. Pueden tener tratamientos fiscales obviamente mucho más beneficiosos que los ingresos laborales. Apreciación de capital. Aquí no se pagan impuestos. También lo iremos viendo más en detalle. Esta diferencia en el tratamiento fiscal es una de las razones por la que los ricos pueden pagar menos impuestos en comparación con sus ingresos reales. Los ricos pagan menos impuestos no porque sean perezosos o ilegales, sino porque generan la mayor parte de sus ingresos, los obtienen por la vía de la apreciación de capital. Vamos a ver en concreto la estrategia de buy-borrow-die, que permite diferir o reducir impuestos legalmente. La planificación fiscal y la educación financiera son claves para comprender estas diferencias en la carga tributaria. Bueno, voy a hacer una breve introducción y esto es un contraste bastante sorprendente. Y esto no se debe a una evasión ilegal, sino a que la mayoría de su riqueza no proviene de salarios, sino de activos financieros y patrimoniales, que el sistema fiscal trata de manera diferente. Bueno, vamos a centrarnos un poco en qué significa buy-borrow-die. Pues es la explicación de una estrategia que analistas fiscales y economistas conocen como comprar, pedir prestado y morir. Vamos a verlo en detalle. Vamos a empezar por buy, comprar. La estrategia empieza con la compra de activos que aumentan de valor con el tiempo, como fondos de inversión, bienes raíces o empresas. El valor que estos activos ganan no se considera ingreso hasta que se venden y, por tanto, no se paga impuesto sobre esta ganancia latente. Pedir prestado.
En lugar de vender estos activos para obtener liquidez, lo que generaría impuestos, los ricos piden prestado usando los activos como garantía. Los bancos les prestan dinero porque tienen un patrimonio detrás como respaldo. Por tanto, tienen una garantía alta que el cliente le va a poder, primero, pagar los intereses y, segundo, devolver el préstamo. Los préstamos no se consideran un ingreso tributario, así que no generan impuestos al recibirlo. Y la tercera pata de la estrategia, que es morir. Y aquí es, digamos, un poco lo más relevante. Cuando la persona muere, la ley fiscal en muchos países da lo que se llama un setup en la base impositiva, que es un ajuste al valor actual. Los activos heredados se revalorizan al precio del mercado en ese momento. Esto significa que las ganancias acumuladas durante la vida del dueño ya no se graban como ganancias patrimonial, cuando el heredero vende después. Esto se conoce en España como la plusvalía del muerto. Vamos a verlo más adelante con un ejemplo. Realmente, cuando conoces esto, tu pensamiento y tu forma de ver las inversiones entran en otra dimensión. ¿Por qué no se pagan impuestos sin vender? Una parte clave es explicar cómo funciona el impuesto sobre las ganancias de capital. Las ganancias de capital se calcula cuando vendes un activo por más de lo que pagaste, por la diferencia básicamente. Si nunca vendes, no hay ganancia realizada y por tanto no se pagan impuestos sobre esta ganancia, aunque el valor del activo haya subido muchísimo de valor. Este punto cambia la perspectiva. Muchos ricos no reconocen ingreso real por sus activos, aunque su patrimonio neto suba millones de euros, porque no realizan esa ganancia vendiendo. Pedir prestado versus vender. ¿Por qué pedir prestado es preferible a vender? Cuando pides prestado contra tus activos, obtienes dinero en efectivo, sin pagar impuestos, porque los préstamos no cuentan como un ingreso fiscal. Vamos a poner un ejemplo. Si tienes 1.000.000 de euros, pides prestado 100.000 euros, estos 100.000 euros entran en tu cuenta corriente libres de impuestos, pues han sido obtenidos no por una ganancia de capital, sino por un préstamo. Por tanto, no hay cantidad que tributar. Los intereses que pagas por los préstamos a menudo pueden ser menores que el impuesto que habrías pagado por vender activos. Mirad, si el banco nos puede dar un préstamo, por poner un ejemplo, al 3-4% y sobre este capital a largo plazo le podemos sacar un 6-8%, estamos haciendo dos cosas. Primero, nos estamos haciendo más ricos ya que el coste de la deuda es inferior a nuestras ganancias. Segundo, no estamos tributando nada por esta operación. Algunos incluso refinancian préstamos agregando deuda nueva para pagar deuda vieja, en un ciclo continuo que reduce impuestos y mantiene los activos creciendo de valor. Tenemos que considerar una cuestión. Muchas veces la gente oye hablar de deudas y, bueno, de alguna manera cortocircuita. Y hay que resaltar lo siguiente. Este tipo de deudas se les llama en el argot financiero deuda buena. A menudo el inversor medio tiene interiorizado que las deudas son malas y en parte tiene razón, pero la deuda es como todas las cosas, bien utilizada no tiene por qué ser mala. Voy a poner un ejemplo, que es la diferencia entre la deuda y un cuchillo. Un cuchillo o la deuda consiste en lo que queramos hacer con ambas cosas. Un cuchillo sirve para ayudarnos a partir carne, pelar un tomate, pelar patatas, etc. Un cuchillo no debería servir ni para hacer daño a un tercero, ni a nosotros mismos, etc. Lo mismo pasa con la deuda. Bien utilizada, con un plan estratégico y objetivos a largo plazo, debería de ser buena para nuestros intereses. Por otro lado, no todas las deudas tienen por qué ser malas. Las deudas malas son las deudas por tarjetas de créditos con intereses altos, las deudas de préstamos personales también con intereses altos. En cambio, este tipo de deudas suelen tener intereses bastante bajos. Esto significa que pueden financiar su estilo de vida, viajes, compras, inversiones adicionales, usando dinero prestado en lugar de vender activos y crear un gran evento impositivo. Ojo, muy importante, debemos de ser conservadores a la hora de tratar esto. No debemos hacerlo pidiendo deuda o comprando Bitcoin ni comprando acciones individuales por el riesgo de concentración que esto conlleva. Sin embargo, hacerlo con buenos fondos de inversión es una de las mejores formas. Elegir buenos fondos con buen historial a largo plazo, donde aunque tengamos caídas temporales no nos supongan un trauma.
Ya sabéis que un fondo, por ley, tiene que estar diversificado en diferentes acciones. Un fondo tiene la regla 5-10-40, que significa que las 5 primeras posiciones no pueden sobrepasar el 40% del fondo y que ninguna acción puede tener más del 10% del fondo. Esto lo hace tener ya un grado de diversificación importante, ya que el fondo tendrá que tener con mucho grado de concentración, no menos de 25 o 30 empresas dentro del mismo fondo. Y si elegimos un buen gestor de fondos, y lo mejor es una cuidada selección de buenos gestores, o los mejores, hará que nuestra cartera obviamente no sea inmune a caídas de mercado, pero sí debería ser inmune a pérdidas de capital permanentes. Obviamente siempre tendremos pérdida de capital temporales, que, como digo, no es lo mismo confundir que permanentes. Hacerlo con una base de activos razonables para que este tipo de operaciones no nos suponga la quiebra. Ejemplo también vamos a poner, pues sobre el 15-20% del valor de nuestros activos. Si lo llevamos a cifras, pues vamos a poner un ejemplo. Ejemplo, 1 millón de euros. Podemos pedir un préstamo de 200.000 euros. Si con el paso de los años ese millón se convierte en 1,5 millones, se puede ir subiendo la cantidad. Ojo, no el porcentaje. En este ejemplo estamos hablando de un 20% del valor de nuestros activos. 1,5 millones al 20% ya serán 300.000 euros. 2 millones de euros ya serán 400.000 y así sucesivamente. Y siempre estamos hablando un poco de porcentaje de máximos. Con este porcentaje, que puede variar siempre en función del inversor, si un inversor tiene, obviamente, 10 millones de euros, probablemente no necesite ese 20%, con una cantidad mucho menor, pues digamos que puede vivir y mantener su ritmo de vida. Bueno, y ahora vamos a la tercera cuestión, y es una cuestión que poca gente conoce, y es el beneficio fiscal al morir. El ajuste de base fiscal al fallecer convierte esta estrategia en aún más poderosa. Cuando alguien muere, muchos sistemas fiscales establecen que el valor de los activos heredados se rebasa al valor actual del mercado, eliminando cualquier ganancia no pagada durante la vida del propietario. Como os decía anteriormente, en el argot fiscal y tributario, esto en España se conoce como la plusvalía del muerto. Esto permite que los herederos vendan esos activos sin pagar impuestos sobre toda la ganancia que ocurrió antes de la muerte, y en ese momento los herederos podrán heredar la cantidad total sin necesidad de tributar, y en este caso podrán cancelar las deudas. Si hay impuestos a la herencia o al patrimonio, a menudo hay exenciones muy altas o estructuras que reducen estos impuestos legalmente. Así, esta estrategia difiere y reduce impuestos legalmente, sin evasión ilegal, aprovechando cómo se diseñan las leyes fiscales. Otro ejemplo concreto, y vamos a hacerlo también simplificado. Una persona invierte 1 millón de euros, que llegan a valer con el paso de los años 15 millones de euros. Y esto lo sacamos de que hemos visto en muchos ejemplos anteriores podcasts en el cual hablamos de fondos de inversión que han multiplicado a lo largo de 15-20 años sus activos por 15, ¿vale? Incluso por 20 o por 30 veces el valor inicial. Si vendiera, pagaría impuestos sobre los 14 millones de ganancia, pero si nunca vende y en su lugar pide préstamos usando esos activos como garantía, no paga impuestos por esa ganancia latente. Al morir, si los fondos se heredan a sus hijos, la base ajustada sería de 15 millones. Y si los hijos venden de inmediato, no hay impuestos por ganancia pasada, porque digamos que se calcula exactamente a la fecha de fallecimiento. Con lo cual, si a la fecha de fallecimiento tienen 15 millones y al día siguiente venden los fondos y valen 15 millones 10.000, pues tendrían que pagar prácticamente nada, porque digamos que se coge como base el día del fallecimiento y el resto, digamos, es un poco lo que hablábamos de la plusvalía del muerto. Bueno, como matices importantes, no es evasión fiscal ilegal, sino planificación dentro del sistema. Obviamente no todos los ricos pueden usarla porque requieren de alguna manera activos considerables. Esta
estrategia de alguna manera no se puede hacer con cientos de miles de euros, se debería hacer con millones de euros. El riesgo existe, obviamente, no hay nada que no tenga riesgo. Si los activos pierden mucho valor, el banco puede exigir una venta para cubrir el préstamo. Por eso siempre estamos hablando de porcentajes de máximos, es decir, pedir sobre el 15-20%, bueno, pues digamos una forma de pedir activos bastante razonable, ¿vale? Al final luego también estamos en España y la estrategia dependerá del país y sus leyes. Aquí el ejemplo se basa, estamos hablando siempre en el sistema fiscal de España, ¿de acuerdo? Bueno, conclusión. Tenemos que verlo también con una perspectiva distinta. La economía fiscal no grava riqueza latente, sino ingresos realizados. Los ricos aprovechan esto para crecer su patrimonio y financiar su vida con menos impuestos que muchos asalariados. La educación financiera y el diseño del sistema fiscal hacen que este efecto exista, no que haya necesariamente fraude. Bueno, ¿por qué esto cambia tu perspectiva sobre el dinero y los impuestos? Finalmente, el mensaje de este podcast es que si entiendes estas reglas, tu forma de ver los impuestos y la riqueza cambia. El sistema no siempre incentiva el trabajo duro por cuenta ajena, de la misma manera que los ingresos por inversiones. La acumulación de activos y la planificación fiscal son parte esencial para preservar riqueza. La diferencia no está en la evasión, sino aprovechar las reglas que ya existen. Bueno, y el papel de la educación financiera aquí cobra una relevante importancia. Tienes que tener en cuenta que estas estrategias, como he dicho anteriormente, no son fraudes ni evasión ilegal, sino el resultado de comprender cómo funciona el sistema y cómo se aplican las leyes fiscales. La mayoría de las personas no recibe educación sobre impuestos ni planificación fiscal. La gente rica muchas veces contrata asesores fiscales y financieros. Con esta educación pueden reestructurar sus finanzas para minimizar la carga fiscal dentro de lo legal. Obviamente, esto requiere un estudio detallado de nuestra situación global, de nuestros activos globales, de nuestra situación patrimonial, fiscal, edad, etc. Un buen asesor financiero nos puede ayudar con todas estas cuestiones y ver si estamos en condiciones de elegir esta vía. Bien, y con esto hemos llegado al final de este capítulo. Se nos está quedando cortito, pero bueno, no por ello entiendo que de interés para muchos de vosotros, que probablemente algunos sí conocíais todas estas cuestiones legales, pero muchos de vosotros igual no, y siempre viene bien aprender. Bueno, pues sin más, si te ha gustado el episodio, te agradezco muchísimo que le des un me gusta en la plataforma donde lo estés escuchando. Esto ayuda a que este contenido divulgativo llegue a muchas más personas interesadas en aprender a invertir. Si tienes cualquier duda o consulta, o quieres que trate algún tema en próximos episodios, puedes escribirme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Un cordial saludo, paciencia y buenas inversiones.